¿Quieres aprender a elegir una foto dentro de un live que has tomado desde tu iPhone? Verás, a veces cuando tomas fotos dentro de tu iPhone estás tomando fotos en formato live, es decir, que tomas muchos frames, tomas muchas mini fotitos y luego tú puedes elegir la que más te guste. Verás que es muy sencillo, luego te voy a enseñar a guardar esa foto para que sea la principal. Presta mucha atención, terminándolo en super like y suscribiéndote si te sirve. Y dicho esto, vamos al celular cagando melodías. Bien, tigres, lo primero que tienes que hacer es suscribirte como te indica mi fondo de pantalla. Nada, es broma. Por si no sabes lo que es una foto live, en este caso vamos a la aplicación de la cámara y aquí vais a ver si nos vamos a la sección de fotos, que arriba a la derecha nos aparecen varios circulitos. Si nosotros lo tenemos así con la raya estará desactivado y si no lo tenemos activado. Entonces si nosotros sacamos, por ejemplo, pues yo que sé, una foto selfie de mí, vamos a sacarnos una foto, por ejemplo esta, ¿vale? Y ahora vamos a la aplicación de fotos, que la tenemos por aquí. Por cierto, tigre, te voy a dejar aquí un vídeo en las tarjetas donde te enseño a compartir un álbum con otra persona de otro iPhone. Sirve también mucho para compartir fotos, enviar fotos y no tienes la necesidad de utilizar el AirDrop o el Bluetooth o enviarlas por el WhatsApp. Simplemente compartes el álbum y ya estaría. Volvemos con el tutorial. En la aplicación de fotos veremos varias fotos, como por ejemplo esta que me acabo de sacar. Si mantenemos apretado el dedo veremos que hay como un vídeo, lo cual está definido por varios frames que ha sacado nuestra cámara. Para elegir un frame concreto, en el menú de abajo vemos que hay 3 líneas con 3 circulitos. Pues vamos a hacer clic sobre eso. Y luego en el menú de abajo nos vamos a ir a la sección de Live. Aquí es donde nosotros vamos a elegir el frame que queramos y que estemos interesados en elegir. O por ejemplo este, que a lo mejor es algo un poco más guapo. Le damos a convertir en foto principal y si le damos a OK, este será básicamente el fotograma que habrá utilizado para la foto en cuestión. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas dentro del iPhone o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.